no terminan de ser una, digamos, copia de lo que fueron las comunidades hipster de la generación beat en los años 50 y que se movían entre Los Ángeles y Nueva York. Entonces, una vez más, vamos al modelo de ciudad que representa la modernidad y que, de cierta forma, algunas comunidades de poder adquisitivo superior en el país desean ser representadas en ese tipo de espacios y desean sentir que también tienen diálogo con esas grandes capitales de la cultura. En ese sentido, por ejemplo, cuando Andrés menciona lo de la marca esencial Costa Rica o cuando menciona la participación del Instituto Tecnológico, también podríamos hablar de la relación de estos espacios con Teorética, por ejemplo, en Barrio Amón, o podríamos, digamos, hablarlo con el Centro Cultural de España en Barrio Escalante, o el Centro Cultural de México, o el Centro Costarricense Norteamericano, es decir, las redes, digamos, de espacios del espectáculo, ¿no? A los cuales se pueden sumar bares, restaurantes, ¿no? Y también la movilidad de los artistas, ¿verdad? Y cómo circulan para ofrecer su producto, para representar esa experiencia que esas clases desean consumir, ¿no? Y cómo también interactúan con los bares, ¿verdad?, tradicionales y los hábitos de consumo que están en estos bares tradicionales y cómo, por ejemplo, algunos de estos grupos o comunidades alternan con ciertos grupos. Vemos el Bar Acapulco, por ejemplo, que está al lado de la Asamblea Legislativa, que se ha convertido en un espacio de reunión de los artistas más caché y más chic después de sus inauguraciones de EA, ¿verdad?, en el Centro Nacional y en otros espacios. Entonces, me parece muy interesante la propuesta de este desarrollo Latica. Voy a tomar agüita. Porque quizás hay que considerar la gentrificación a nivel simbólico en la representación de este tipo de comunidades y élites o clases o grupos o comunidades en San José de Costa Rica. Y cómo esto de alguna forma se ha convertido en una especie como de proceso en la cual la clase oligarca y las diferentes comunidades que habitan el Valle Central tratan de representarse creyéndose que son Costa Rica. Y vender luego esa idea de que ese espacio, ese que representa la modernidad, la tecnología, la ciudad inteligente, sustentable, sostenible, etcétera, dejando los espacios de las periferias para que Esencial Costa Rica venda el folclore, venda la tradición, ¿verdad? Y los clichés que una vez más volvemos al siglo XIX, eran representados con el arte, digamos, reproduciendo el realismo, por ejemplo, de la pintura paisajista española, ¿verdad?, tipo Sorolla, con colores muy vivos, con una técnica impresionista de pintura, y tenemos la casita, ¿verdad?, el cafetal, y ya no sabemos un poco la historia. Y toda esta retórica acerca del campesino que está allí, pero luego el señor industrial, ¿verdad?, con la gran dama de abolengo en la capital. Entonces, digo esto porque, y paso a la siguiente ya para concluir, y que pueda ver, ¿cuál era? Esta. Que soy ambidiestra y luego me confundo cuál es derecha e izquierda. Esto, digamos, me ayuda a, digamos, resumir un poco la propuesta, digamos, de reflexión o las ideas que motivan nuestra investigación en relación al arte gentrificado, que es una categoría que se está utilizando en estos estudios, en estas ciudades que les he comentado, de Los Ángeles, de Nueva York, de San Francisco, de Londres. Hay un trabajo muy interesante en Lisboa de un colega que se llama Íñigo Sánchez. Íñigo trabaja la ciudad turística y además ha estado trabajando la ciudad turística en sentido de cómo se empiezan a generar espacios para el consumo del fado en Lisboa, específicamente para turistas. Y se crea un tipo de paisaje estereotipado sonoro para el consumo turístico, ¿verdad? Pero, digamos, en ese sentido, hay cómo se convierte en un arte. Hay por un lado un arte gentrificado, luego hay la idea de esta estetización, ¿verdad?, y esta performatividad que es necesaria para establecer ese espacio de la gentrificación, como han demostrado los datos que han propuesto Wendy y Andrés. Y en ese sentido, esta, digamos, es una imagen de lo que ha sido el movimiento del art washing, ¿verdad?, de cómo se lavan los espacios tradicionales a través del arte como una herramienta de lavado de cara que tú estabas comentando, pero igual la supuesta tecnología e innovación a través de las pymes, ¿verdad?, de estos pequeños clústeres innovadores tecnológicos que también sirven para supuestamente hacer ese lavado, ¿verdad? Cómo son un fenómeno de neocolonialismo, ¿verdad? Y si nos vemos a ver las firmas y el tipo de pactos entre la clase, digamos, oligarca que subsiste todavía en Costa Rica con estos emporios transnacionales, son parte de ese movimiento neocolonial
Y luego, lo que estaban comentando los compañeros, cómo eso se vincula también con movimientos microcolonialistas, ¿verdad? Que es como lo que les estaba comentando en relación a cómo se ven ciertos grupos de élite en San José en relación a las periferias del país y los tipos de representación simbólica que debe tener cada comunidad según lo que esperan los estereotipos del esencial Costa Rica. Y ahí es donde, digamos, desde la investigación en arte podemos aportar diferentes metodologías de trabajo, pues desde los estudios sí, podemos decir de la estética, pero la estética todavía me suena muy al siglo XVIII. Digamos que de estos aparatos simbólicos representativos performativos de la modernidad. Eso era un poco lo que quería compartir, así que muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, Susan. Y para finalizar, bueno, el panel y dar también espacio a preguntas y comentarios, bueno, primero que todo, darle la bienvenida al doctor Manuel Delgado. Es un placer estar acá, que esté acá más bien con nosotros y nosotras. Y el doctor Manuel Delgado es antropólogo y el día de hoy va a hacer un comentario general de lo que hemos conversado. Entonces, le cedo la palabra, Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo para este encuentro. Le agradezco mucho al profesor Sergio Villena que haya pensado que podía serles útil. No sé, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien, pues bueno, yo creo que lo que corresponde es justamente que haga un comentario glosa, que no quiero tampoco que sea demasiado extenso, porque creo que es mucho más interesante que intervengamos, porque creo que todos habitamos en algún sitio que directa o indirectamente está o estará afectado por ese tipo de dinámicas, que en el fondo reflejan lo que David Harvey había llamado la espacialización del capital, ¿no? Sí, y bueno, es decir, la manera como el espacio se está convirtiendo hoy por hoy en una fuente de acumulación capitalista y de producción de plusvalías, que es lo que se ha explicado, lo que ha explicado Wendy, Susan y Andrés, y que en todo caso, y creo que vale la pena remarcarlo porque es un poco, por ejemplo, el caso de Wendy, uno de los temas que en su introducción ha planteado y que es interesante, es que hay que ser un poco prudente a la hora de aceptar como buenas de una forma crítica categorías a las que no sometemos como correspondería a un escrutinio acerca de lo que implican. La idea de gentrificación apareció, como ustedes saben, en los años 60 y esencialmente pensando en procesos que estaban produciéndose en ciudades anglos. Básicamente, saben, Boston, Nueva York y Londres. Lo digo porque al final este tipo de nociones al final acaban desdibujando su sentido, puesto que se emplean para tantas cosas y para tantos procesos que al final parece que acaben siendo víctimas de incluso de una cierta trivialización creciente por lo demás, puesto que se ha incorporado en una etapa reciente incluso al lenguaje periodístico, que después de décadas descubren, cuanto menos en Barcelona, de pronto descubren Barcelona siendo gentrificada, porque de pronto encuentran un concepto que les gusta y entonces, digamos, les hace gracia, aunque no quieren reconocer que hace tiempo que el fenómeno del que hablan está produciéndose ante sus narices. Pero me parece interesante lo que dice Wendy, porque justamente nos advierte que hay que ver caso por caso y hablar de gentrificaciones, mucho más que de gentrificación. Y en ese sentido el ejemplo que pone, digamos, el ejemplo que ya he expuesto es interesantísimo. Pero, y plantea un tema, digamos, fundamental, que es cuál es la naturaleza última del neoliberalismo en materia urbana, que implica un concurso que puede ser variable en intensidad y en influencia de la administración pública del Estado. Creo que es el tema central de lo que está siendo el capitalismo asistido, que en materia inmobiliaria allí sí, perdón. Ya venía constipado de allí, o sea que bueno, mucho mejor. Decía que justamente lo que plantea es el tema de, que el capitalismo asistido, en el sentido que hoy por hoy la administración pública tiene, aunque pueda parecer una paradoja, cuando hablamos de liberalismo, tiene un papel activo, puesto que se le encargan tareas fundamentales como es, por ejemplo, la generación de infraestructuras, por ejemplo, o la generación de empresas mixtas. Allí son importantísimas, puesto que se dedican básicamente a comprar territorio, a comprar terreno, suelo a precios
públicos y venderlo a precios de mercado. Es el negocio redondo, pero que convierte al Estado en cómplice activo. No digamos en los casos de, por ejemplo, de móvil inmobiliario, en el que ya es directamente, digamos, la policía la que se pone al servicio de las inmobiliarias. Hasta así puede ser descarado este tipo, digamos, de complicidad perversa, que en efecto acaba advirtiendo de que hoy por hoy el poder político sirve únicamente para la vigilancia y la generación de efectos especiales, que es de lo que estamos hablando. Pero hay un tema que tiene que ver justamente con el papel del Estado y que creo que no se enfadará, seguro Wendy, si no se lo critico, sino que le hago notar, y que tampoco estaba en la exposición de Andrés, y que creo que, aunque sí que estaba, ha aparecido en un cierto momento como insinuando su importancia por parte justamente del discurso oficial, que es el tema del espacio público. Es que yo no sé si se dan cuenta, perdónenme, yo no sé si ahora me equivoco mucho, pero que no sé si están al corriente de que uno de los grandes trabajos sobre la manipulación, la invención del espacio público como una contribución clave a las dinámicas de reapropiación capitalista de las ciudades, tiene como escenario San José, que es el libro de Setalou, On the Plaza. Yo lo digo porque yo lo leí hace muchísimo tiempo y es un libro publicado sobre el Parque Central. Por eso le preguntaba el tema del kiosco, porque me tenía el tema del kiosco y es interesantísimo. Pero esto pasa, el libro se publica en 2002. Por tanto, hablamos casi prácticamente de 20 años, puesto que se supone que la investigación de campo se llevó a cabo antes y que tiene como asunto el espacio público, justamente en la reforma del Parque Central, de la plaza, el tema de la reforma, el tema del kiosco, que es lo que digamos, para mí es fundamental, porque en los temas de espacio público este libro es absolutamente canónico. Y yo creo que debe plantearse aquí, porque es que es fundamental. No se puede llevar una iniciativa de tipo inmobiliario delante si no se garantiza que lo que le rodea es espacio público de calidad, que es un concepto que a mí siempre me estremece porque te obliga a preguntarte si tú eres de calidad para merecerlo, porque en efecto, si es de tan calidad, podría ser que tú no fueras digno de él. Y que en efecto, no nos engañemos, es un espacio de clase media, desconflictivizado, previsible, tranquilo, pero aquí es fundamental que nos haga entender que todas estas operaciones de las que estamos hablando en el caso de Wendy no serían posibles si no tuvieran esa, entre comillas, guarnición, en el doble sentido culinario y militar. En el sentido militar de guarnición, que en efecto protege y blinda un determinado territorio, y al tiempo de guarnición en el sentido gastronómico, de acompañamiento que hace en efecto un plato apetecible por su presentación. Pero si no hay espacio público, y eso el ayuntamiento lo sabe bien, no hay operación, es decir, no hay negocio. Si no decentas, no conviertes ese espacio que acompaña en la operación inmobiliaria, urbanística, pero que es inmobiliaria descaradamente, digamos, cuando se habla de espacio, se habla siempre de suelo. Parece que es una forma elegante de hablar, pero en el fondo es suelo. Y esa especie de adecentamiento del espacio público para eliminando de él cualquier cosa que pueda afear el producto final, automáticamente resulta prioritario. Pero es importante que tengamos en cuenta que eso es posible porque la administración pública está administrando un territorio que es suyo, es decir, es de titularidad pública, que en eso es lo que quiere decir espacio público en realidad, espacio de titularidad pública. Por tanto, les invito a que en cualquier consideración que hagan en la línea que estamos, tengan en cuenta que en efecto es indispensable que el entorno de lo que se vende esté realmente presentable. Y advirtiendo una cuestión, oigan, el espacio público no existe. Ya está, no existe. ¿Qué espacio público? En primer lugar, creo que se referían a aquello, digamos, que llamaban antes la calle. A mí, sinceramente, mi madre nunca me mandó a jugar al espacio público, se lo prometo. Y por otra parte, no se olviden, esa invención del espacio público, debe ser desmentida, repito, porque todo el espacio en una ciudad es privado, incluso aquel que pasa por público. Y cuando lo de Andrés, creo que está básicamente lo mismo, pero que es fundamental que hagamos ver que todo ese tipo de operaciones requieren un acompañamiento, en cierta forma, casi soteriológico. Siempre que, no sé, perdonen, pero siempre que puedo explico que la asignatura de la que soy responsable en mi universidad, no me extenderé mucho más, es antropología religiosa. Y no hay cosa más divertida, digamos, que poner de manifiesto que todo este tipo de operaciones tan aparentemente
prosaicas, puesto que tienen que ver con el dinero, así de seco y de brutal y de grosero, no pueden, digamos, llevarse a cabo si no se mistifica, o se mistifica en el sentido, no con X, sino con S, es decir, si no de una forma u otra se rodea de algún tipo, digamos, de discurso que implica casi una invocación de valores abstractos que deben ser cumplidos como sea. Civilidad, por ejemplo, civismo, ciudadanía, que en el fondo, digamos, plantean la cuestión de que la operación inmobiliaria, urbanística, es imposible si aquellos que tienen que acabar siendo sus protagonistas, aunque sea como figurantes, no lleven a cabo ese tipo, digamos, de apoteosis de las buenas prácticas civiles, que es en el fondo lo que da, digamos, valorosidad, que la gente por la calle, pues de una forma u otra, no se abrace, pero casi, pero en cualquier caso advierta permanentemente que está dispuesta a colaborar. Y por último, lo de Susan, pues a mí, ¿qué quieren que les diga? Me parece fastuosísimo, primero porque es, todo esto que ustedes me están es lo de siempre. Al mismo tiempo es diverso, justamente habla de gentrificaciones, y al tiempo, en el fondo, es que es lo de siempre. Lo que ocurre es que está bien que entendamos que hay fenómenos que merecen ser, digamos, nombrados de una forma distinta. A ver, por ejemplo, la terciarización, es decir, la reconversión de zonas industriales o portuarias abandonadas. Por ejemplo, la tematización, la conversión de barrios enteros en, digamos, vitrina de no se sabe bien qué. Por ejemplo, de la cultura. Pide página. Una de las funciones, y es que se me ha ocurrido ahora, porque hacemos unas jornadas en Barcelona sobre infraestructuras, y ahora me arrepiento de haber llegado tiempo para presentar algo, porque me hubiera gustado hablar de infraestructuras culturales, que tienen, claro, yo trabajo en un clúster de la zona del Raval, que es un ejemplo de ello. Me fastidia, perdónenme, infraestructuras culturales. Si Marx levantara la cabeza y de pronto descubriera que la superestructura está en la infraestructura, por favor, piénsenlo un rato, digamos, les doy deberes para que les den vueltas de lo perverso que puede ser que en efecto la cultura, que sería la apoteosis de lo superestructural, de lo que es únicamente forma que adoptan las redes sociales, acabe colocado como infraestructura, y es que lo es, puesto que en efecto, digamos, el papel del arte, de la cultura, ocupa un papel fundamental en orden, precisamente, de nuevo la pista religiosa, a redimir las ciudades. Todas las ciudades están poseídas, en el fondo, y en el fondo la cultura y el urbanismo son básicamente máquinas exorcísticas que intentan mantener a raya eso, que el fondo es el conflicto, es decir, la vida. Entonces, lo que explica Susana es fundamental, pero pasa que, claro, nos tiene que dejar a todos un poco inquietos. Claro, yo trabajo en un clúster cultural, mi universidad está justamente al lado del MACBA, por ejemplo. Claro, yo cada vez que salgo, digamos, a tomarme un café al bar de la esquina, estoy gentrificando, puesto que soy un profesor universitario y esos estudiantes como ustedes no pueden imaginarse lo que lleguen a gentrificar. En el fondo, la operación en el centro histórico de Barcelona consistió en inyectar gente como nosotros, en lugar de lo que había, que era gente, imagínense, purria. Incluso había pobres, que en efecto han desaparecido. En serio, digamos, para mí, ir a tomarme un café implicó un problema grave, bueno, para mí menos que para otros. Para un joven como ustedes, irse a tomar una cerveza es complicado, porque la mayor parte de locales que nos rodean son locales cool. Y cuando uno ya ve, digamos, una vela encima, digamos, en el centro de la mesa, y de aquí ya no entro, claro, uno se fija en las sillas. En cuanto ve unas sillas que no sean metálicas, ya automáticamente sabe que no va a ir ahí. Pero eso funciona, pero todo es tremendo de pronto contemplar que en efecto la cultura y el arte acaben siendo entrecomillables y al servicio de operaciones meramente, digamos, especulativas, pero que emplean justamente el arte como un instrumento fundamental, el arte y la cultura como un instrumento al servicio de la elevación moral de las ciudades. Es terrorífico. Pero es que más terrorífico es, de pronto, cuando te das cuenta que hasta incluso la radicalidad, lo alternativo, lo rompedor, puede servir para lo mismo. O sea, digamos, es verdad que le pongan ustedes un centro cultural cerca de casa, ya es un signo de inquietud. Porque en efecto, ya saben, reformar es expulsar, en efecto, aquí se ha dicho. Y rehabilitar es automáticamente inhabilitar a la gente que había. Pero, digamos, es verdad, un centro cultural ya se te va a llenar de gente como nosotros, que es lo que más
Pero lo tremendo está, digamos, que si de pronto aparece al lado, en algunos casos, no siempre, una casa ocupada, hostia, cuidado, porque esto está ocurriendo, y en Barcelona está ocurriendo, En Barcelona, digamos, una cierta imagen revolucionaria, la Rosa de Fuego y tal, está sirviendo para tener a un cierto tipo de turismo, que en efecto ocupa un papel fundamental en orden justamente hacer atractivos ciertos barrios, aunque sea por su reputación obrera. Hoy por hoy, si ustedes son de clase media o clase media alta, no se van a ir a vivir a un barrio de ricos, porque su imagen puede quedar deteriorada. Lo que se van a ir a hacer vivir es un barrio pobre, debidamente, digamos, adecentado, o incluso si son, digamos, muy radicales, pueden ir incluso, de clase media siempre, pueden irse incluso a vivir a un barrio intercultural, multicultural, o multiculti, para ser más exactos, que es lo que están haciendo, por ejemplo, en el Raval o en Lavapiés. En lo que se ven, en el Raval lo que se vende, además de la cosa multiculti, es la cosa canalla. Venga usted a vivir a un barrio un poco canalla, porque todo se vende. Y repito, la idea de la radicalidad en una ciudad como Barcelona, que vende en cierta forma esa imagen, es fundamental. ¿Saben lo que llegan a gentrificar, por ejemplo, estudiantes como ustedes que están viniendo a Barcelona a estudiar? Los Erasmus son una máquina de gentrificar. Y somos nosotros, ahí está el problema. Que es lo que de pronto nos debe hacer sentir como nada ajeno, es una problemática que protagonizamos. Y no estoy seguro que siempre como víctimas. Lo digo porque en efecto el capital es así, el capital es que tanto le da. El capital, digamos, al capital le encanta el anticapitalismo bien temperado, siempre y cuando, digamos, no pise para los parterres, porque en efecto hay capitalistas que pisan los parterres que en efecto deben ser combatidos y reprimidos, pero no por revolucionarios, sino por incívicos. Y esto es lo que nos viene encima. En fin, y acabo ya mi comentario advirtiendo del valor de lo que estamos aquí discutiendo, porque implica enfrentarnos con la pluralidad de este tipo de fenómenos, la manera como pueden perfectamente invocar, en un sentido casi literal, principios abstractos que, digamos, que aparentemente podrían ser incontestables y que en efecto cortocircuitan las luchas. Porque ¿cómo se puede luchar contra el arte? ¿Cómo se puede luchar contra la cultura? Perdónenme, esto lo he escuchado cuando estuvimos haciendo campaña contra la asquerosidad esta de la capital cultural europea en Málaga. Las autoridades interpeladas nos lo decían, pero ¿cómo puedes estar en contra de la cultura? Claro, ¿cómo puedes estar en contra de la cultura? En fin, que únicamente pues, me permito hacer esos apuntes que están en la línea de lo que Wendy, Susan y Andrés han planteado y que creo que nos deberían dar motivos si les apetece a una cierta, digamos, discusión, porque creo que lo merecen y porque estamos en ello. Claro, porque aquí lo que no vale es decir, no, uy, nosotros somos estudiosos. No, aquí la gente vive en algún sitio. Bueno, pues, que no son discusiones, hablemos del tema. Bueno, muchas gracias, Manuel. Pasamos a una sección de preguntas, comentarios, ojalá puntuales, porque a las 5